Buenas tardes, familia de Iglesia Bautista Crossroads, de regreso para nuestro estudio bíblico de las 5 de la tarde. Quiero darles las gracias por su fidelidad, gracias también por la sintonía de esta mañana, nuestro sermón de las 10 de la mañana. Y gracias por estar nuevamente en sintonía. Que Dios les bendiga mucho, que Dios los guarde y los mantenga pues bajo bendición prácticamente. Ese es mi gran deseo. Bueno, continuando con el libro de Romanos, estamos estudiando, recuérdese, el libro de Romanos. Estamos en Romanos 5, vamos a tener en esta ocasión el pasaje del 12 al 21, versículos 12 al 21 del libro de Romanos. Vamos a terminar del capítulo 5 de Romanos, vamos a terminar el capítulo 5, ¿ok? Bien, dicen así estos versículos del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia, Señor, gracias. Gracias por el cuidado que ha tenido de nosotros hasta el día de hoy, mi Señor. Y le pido por favor que nos siga instruyendo, Señor, nos siga enseñando, que este estudio bíblico sea, Señor, de bendición para todos. Que, Señor, usted use su escritura, que usted use su palabra, Señor, y nosotros simplemente seamos educados y edificados en ella, mi Dios. Y que no seamos oidores simplemente, sino también hacedores de su palabra, Señor. Le pido por todos los enfermos nuevamente, Dios, todos sin excepción, y que usted nos levante y nos guarde y nos siga proveyendo, Señor. Y que sea con nuestras familias y sobre todo también con nuestra iglesia, Padre del cielo. Gracias por todas sus bendiciones. Gracias, Señor, porque a pesar de todo podemos estar en contacto, Señor, y podemos estar siendo instruidos en su palabra y también edificados, Dios. Le pido pues, mi Dios, que siga usted siendo honrado con todo lo que hacemos y que recibamos nosotros la edificación que necesitamos para su gloria y honra en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, en la historia de la humanidad han habido dos hombres que han dejado un legado imborrable e innegable. No, es algo que está ahí, que nosotros cuando prácticamente nos damos cuenta, cuando maduramos un poquito espiritualmente, lo podemos ver, que están ahí. Son dos legados totalmente distintos. Uno de ellos hundió a la humanidad en la más grande calamidad, mas el otro vino a rescatarla, a la humanidad. De modo que han sido dos hombres distintos que nos han dejado legados totalmente distintos y hasta opuestos. Después que el apóstol Pablo escribe a sus lectores acerca de la necesidad de la fe, lo que vimos el domingo pasado, posteriormente hace referencia del legado que tanto Adán, el primer ser humano, como Cristo nos han dejado, ¿verdad?
Ambos legados son totalmente diferentes, como dijimos. Ambos legados son totalmente opuestos, si se puede decir así. Este es nuestro tema. Adán y Cristo. Dos hombres, dos legados. Dos hombres diferentes, dos legados diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque en Adán se introdujo la debacle de la especie humana, la desgracia, si se le puede llamar así, de la especie humana, la catástrofe de la especie humana. Eso se introdujo en Adán. Recuerde que Adán fue creado perfecto, por Adán no pasaban los años, por Adán no se pasaban enfermedades, hasta que cometió la infracción, hasta que desobedeció a Dios, pecó, y ahí vino la desgracia de la humanidad, la debacle de la humanidad, la debacle de la especie. ¿Por qué? Porque heredamos el pecado y la muerte de Él. Son herencias que Él nos ha dejado. Y eso no es nada agradable, eso es terrorífico más bien, ¿verdad? Heredamos entonces de Adán el pecado y la muerte. Y lo dicen los versículos del 12 al 14. Mire lo que dicen estos versículos. 12 al 14 dicen así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte que pasó de generación en generación hasta nuestros días. Las personas en realidad en el día de hoy están bajo una muerte espiritual. Prácticamente a eso es que se refiere. No, no necesariamente la muerte física, no es eso. La muerte física todos vamos a pasar por ahí, pero también fue heredada de Adán. Recuerde que él fue creado perfecto, por él no envejecía. Pero una vez que cometió el pecado, no solamente se heredó de él la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la condenación del ser humano delante del trono, en el trono blanco delante del Señor Jesucristo, que será el juez en aquel día. Por eso dice que así como el pecado entró en el mundo por Adán, un hombre, así el pecado pasó de generación en generación y con él la muerte, ¿verdad? Por el pecado entró la muerte y así la muerte, tanto espiritual como física, pasó hasta el día de hoy de generación en generación a todos los seres humanos. Dice el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, sí es cierto, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, es decir, no había manera de hacerle ver al hombre que era pecador si la ley no ha salido a la luz. Hasta que salió la luz, entonces fue que los hombres se dieron cuenta, prácticamente el pueblo judío, de que eran pecadores, de que eran malos. La ley vino a abrirles los ojos. Fíjese que dice que, pues antes de la ley dice no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, porque había pecado en el mundo, había muerte. No solamente física, sino también espiritual. Se movió así. Aunque no había ley, sí, pero había pecado y el pecado conducía a la muerte. Aunque la ley no había salido. Pero igual, los seres humanos así estuvieron. Entonces, esta es la terrible heredad que nosotros hemos recibido de Adán, el pecado y la muerte. Nada agradable, nada bueno, nada de qué celebrar. Es algo terrorífico para la humanidad y lo podemos ver hasta el día de hoy, gente sufriendo. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad y la muerte que viene. No solamente la muerte física para aquellos que no tienen la bendición hasta el día de hoy de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, sino también la muerte espiritual, que es la separación de Dios para siempre, en condenación, lanzada a las personas a un lago de fuego que se llama infierno, según el Apocalipsis. También hemos dicho que en Adán se introdujo la debacle de la especie humana porque heredamos la condenación eterna, no solamente el pecado y la muerte, sino la condenación eterna, lo que venimos hablando. Mira el versículo 18, la primera parte. Dice el 18 así. Así que, fíjese bien en este asunto. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Note que por la transgresión de Adán, por el pecado de Adán, vino, dice, la condenación
a todos los hombres, a todos. No dice a algunos, no dice a ciertos, no dice a los de cierto linaje, no dice a los que son europeos nada más, ni a los que son asiáticos, ni a los que son africanos, ni a los que son americanos, ni a los que son de la Antártida. Dice a todos los hombres, sean de donde sean, sea como sean de la raza que sean, del linaje que sean, el lenguaje que tengan, no importa. Todos los hombres están bajo condenación y bajo muerte en este momento. Aquellos que todavía no tienen esa bendición de que su nombre está escrito en el libro de la vida, esos están en esta situación. ¿Y todo por qué? Bueno, por la desobediencia de uno, por el pecado de Adán. Esa es la herencia que nos ha dejado, ese es el gran legado que él nos dejó. Terrible, negativo totalmente, sí. Pero ese es el legado que él nos dejó, que heredamos el pecado y la muerte, y eso es lo que se mira hoy en día por todos lados. Pecado, maldad. Recuerde que la definición bíblica de pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bueno sería para todos los hombres que busquen a Dios, pero no lo hacen. Bueno serían para todos los hombres que amen al ser humano, pero no lo hacen. Desde los políticos más poderosos hasta los más, ¿cómo le dijera yo? Hasta los más desvalidos. Todos, porque son pecadores, todos funcionan a la manera de que se ofenda, a la manera de que no miran por el otro, no aman al prójimo. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Entonces ese es el pecado en realidad. La definición de pecado es saber lo que es bueno, pero no hacerlo, sino lo contrario. Y esa es la condición en la cual hoy en día está toda nuestra humanidad, desgraciadamente. Es algo que no podemos remediar nosotros. Eso solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo y su Evangelio. Entonces, es algo muy negativo, es algo muy, como le dijera yo, terrible lo que Adán hizo. Parece mentira, pero es una cosa nada más, un solo pecado, desobedecer a Dios y hacer las cosas a su manera, conociendo bien lo que Dios le había dicho y lo que Dios le había encomendado era bueno. Las instrucciones que Dios le había dado eran buenas. Era disfrutar del paraíso terrenal totalmente. Solo había una prohibición, el fruto, ¿verdad? El del árbol, que no debían comer. Sin embargo, lo comieron. Que al demonio sí los indujo y todo lo demás, sí es cierto. Pero por encima de todas las cosas estaba la autoridad de Dios y estaba la voz de Dios. Y la voz de Dios y la instrucción de Dios habían sido claras para con Adán. No debía de hacerlo, porque el día que comiera, se le dijo, entonces ese día iba a empezar a envejecer, iba a morir. Y eso fue lo que sucedió. Murió cuando él probó el fruto, él murió espiritualmente y murió físicamente. Fue apartado de la presencia de Dios. Acuérdense que Dios lo sacó del paraíso. Es más, guardó el paraíso para que no regresara allí. Fue expulsado. Y desde entonces los hombres estamos, como dice la Biblia, separados de la gloria de Dios. No podemos ver la gloria de Dios. El hombre común no puede ver la gloria de Dios por su pecado. Esa es la gran verdad. Y eso se hace patente en mí. Yo recuerdo cuando era joven y a mí no me interesaban las cosas de Dios. No iba a ver la gloria de Dios, solo miraba mi pecado, mi placer, mi deleite. Eso era lo que yo quería. Y así viven los hombres hoy en día. Todo aquel que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, todo aquel que no conoce la instrucción bíblica que Dios nos ha dejado a los hombres para que vivamos por ella, así viven en maldad, una tras otra, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que Adán nos ha dejado. Ese es el legado que Adán nos ha dejado. Desgraciadamente es así, pero todo puede cambiar. Si es que el legado que heredamos de Adán ha sido terrible, ha sido de total daño para toda la humanidad. Desde Adán hasta nuestros días, el resultado de su legado ha sido totalmente catastrófico. Dolor en el mundo, sí, por el pecado del hombre. Cosas negativas en el mundo, sí, por el pecado del hombre. Terribles cosas que suceden en nuestra sociedad, sí, por el pecado del hombre.
Hoy en día, hermanos, se puede ver. Ya, ya es común, hasta en las escuelas, que las maestras o los maestros seduzcan a los inocentes, a los que son menores de edad, por donde quiera, en todas partes del mundo. Por donde quiera, la sensualidad está a flor de piel, por donde quiera está la sensualidad, la maldad, el crimen, la inmoralidad, el robo, de toda clase de maldad se va a ver en todo el mundo. Es lo común hoy en día, es lo común. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que Adán nos dejó. Adán abrió la compuerta, por decir así, en el ser humano, para que por él entrara todo un torrente de maldad y pasara así de generación en generación. Eso es lo que sucedió desgraciadamente. Entonces, el legado que Adán nos ha dejado ha sido terrible, pero todo puede cambiar, dijimos. ¿Por qué? Porque Cristo nos trajo el rescate. Cristo nos salva de esa condenación. Cristo nos alivia esa situación. Es Cristo, no es nadie más, solamente Él. Porque ese era el plan de Dios para con nosotros, que Cristo viniera a rescatarnos, que Cristo nos rescatara de todo ese torrente de maldad que fluye por el interior del ser humano. Eso puede ser aliviado, pero solamente una persona lo puede hacer. Solamente hay un médico para aliviar esa situación, no hay dos, solamente uno, y se llama Jesucristo. Entonces Cristo nos trajo el rescate a través de gracia y justificación, a través de gracia. O sea, ese rescate, ese alivio que Él nos puede dar a nosotros los seres humanos es de pura gracia. No es ni porque lo merezcamos, ni porque lo compremos, ni porque lo pidamos en realidad. Es solamente gracia. Miren los versículos del 15 al 17. Es a través de la gracia y justificación que Cristo nos rescata. Es a través de su gracia y de su justificación. 15 al 17, dicen así. El 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, fíjese bien, que por la transgresión de Adán, ese es el uno que se menciona, murieron los muchos, es decir, cantidades. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, que así como en Adán muchos mueren, espiritualmente hablando, en Cristo también todos esos pueden revivir, pueden ser rescatados. El 16 dice así: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En otras palabras, la gracia y la justificación del Señor Jesucristo son mucho más grandes que la más grande de maldad que podamos experimentar nosotros personalmente. Dice así: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Fíjese que a causa de un solo pecado, el de Adán y Eva prácticamente, pero mencionemos a Adán. Por causa de él vino la condenación a todos los hombres, de generación en generación. Es decir, es un solo pecado. Mire cómo arruinó a la humanidad totalmente. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En otras palabras, el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, vino a causa de tanta transgresión y de que Dios prácticamente sabía y sabe que el hombre no puede hacer nada para remediar su propio mal. El hombre no se mira a sí mismo y dice, yo soy malo, necesito de Dios. No hace eso. Es Dios el que lo busca, es Dios el que le motiva, es Dios el que trabaja en su conciencia. Pero ninguno, por supuesto tenemos conciencia, por supuesto podemos ver el mal, pero ¿sabe qué es lo que sucede con la humanidad? Y este es otro asunto, que vemos el mal ajeno y criticamos y murmuramos del mal ajeno, pero el propio nuestro
lo guardamos, no lo damos a conocer, lo escondemos. Y eso es lo peor, que tenemos ojos para los demás, pero no para nosotros mismos. Algo terrible. Es otra situación. Es un legado, es lo que en realidad nos ha traído la desobediencia de Adán. Es algo muy, muy serio, en realidad. Y el hombre común, él no medita. La persona común, sea hombre o mujer. Cuando digo hombre en términos sociales, me estoy refiriendo también a las mujeres. Pero el hombre común, la persona común, no se detiene a pensar en esto. No lo hace. Simplemente porque es malo, simplemente porque su corazón es malvado, simplemente porque está impregnado y está lleno de ese torrente de maldad que ha sido heredado de Adán. Pero ahora nos damos cuenta que hay remedio, que se puede remediar la situación. Nuestro mal es grande, sí, pero el remedio es mucho más grande. Es decir, cuando estamos enfermos, nos enfermamos, ¿verdad? Y estamos en una situación difícil, pero tenemos la medicina y la medicina tiene un poder mayor, es más poderosa que la enfermedad y por eso sanamos. Bueno, si es la voluntad de Dios, por eso sanamos. Así es con el mal del pecado, nuestra enfermedad, la enfermedad del ser humano, la enfermedad de todos los hombres en todo el planeta, en todo el globo terrestre, en todo el mundo, es que es pecador y reina muerte en él. Eso es todo. Ese es el gran mal. Pero el remedio también está a la mano. Bien, dice el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Es decir, no es así. ¿Por qué? Le voy a decir esto. Porque el pecado se hereda de generación en generación, pero la gracia no se hereda. La gracia se recibe solamente por fe y es individual. No porque yo ya me amparé en la gracia, mis hijos también ya tienen la gracia. No, es diferente. Con el pecado sí, yo soy pecador, engendro hijos y son pecadores. Va de generación en generación, se hereda. Pero con la gracia de Dios es todo diferente. Yo me acojo a la gracia de Dios, mi nombre pasa a ser inscrito en el libro de la vida, pero no heredo gracia a los míos. Ellos tienen que tomar su propia decisión. De todas maneras, la gracia de Dios está allí. Está disponible. Todo es que el hombre quiera aceptarla. El 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, fíjese bien, por la transgresión de Adán solamente muerte. Muerte física y muerte espiritual. La muerte física es la muerte que vamos a experimentar cada uno de nosotros, que nacemos y en cuanto nacemos emprendemos la carrera hacia la muerte, a encontrarnos un día con esa desagradable situación de que vamos a morir, hacia ese momento, hacia ese punto en cuando tenemos un encuentro con la muerte física. Pero no solo eso, sino que también está la muerte espiritual, que es la separación de Dios para siempre. Cuando vamos a ser apartados de la presencia de Dios para siempre. Y eso es lo peor que al hombre le puede pasar, ser apartado de Dios para siempre. Para siempre. Nosotros como seres humanos nos separamos de ciertos seres queridos, pero pues hasta ahí no pasa mucho. Pero ser apartado de Dios para siempre, esa es la calamidad en realidad del ser humano. Pues si por la transgresión de uno, dice, solo reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, Jesucristo. Es decir, Adán nos delega muerte espiritual y física, y Jesucristo nos hereda vida, vida, no solamente vida biológica, vida eterna. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice, abundancia de la gracia. Es decir, por muy grande que el mal del hombre sea, por muy malvado que la persona sea, hombre o mujer, por muy cruel que sea el hecho de ser pecador, más grande es la medicina, más poderosa es la medicina. Está por encima del mal la medicina y el hombre puede ser rescatado. En uno, dice acá, en uno, que es
Jesucristo. Lo dice bien claro. Así es que ojalá que todos los hombres pensaran en esto, pero me temo que a muchos no les importa. Sin embargo, Cristo nos trajo el rescate, ¿verdad? Él vino a rescatarnos. ¿De qué manera? Bueno, concediéndonos también la vida eterna que necesitamos. Esa vida eterna, la verdadera vida en realidad, porque la vida física que tenemos acá a lo mejor puede ser para unos felicidad, no para toda la vida, porque la felicidad tiene su límite también. Tenemos que pasar todos los seres humanos, por muy ricos que sean o por muy pobres que sean, tienen los seres humanos sus ratos de felicidad y sus ratos de infelicidad, sus ratos de sufrimiento. Pero el Señor Jesucristo nos vino a traer con su rescate la vida eterna, a darnos la vida eterna, que es la verdadera vida. ¿Por qué? Porque esa vida se va a pasar al lado de Él. Recuerde lo que Él dijo, yo quiero a su Padre Celestial, a Dios Padre, Él le oró diciéndolo, quiero que donde yo estén, ellos también estén. Y tiene todo el poder para tenernos a su lado. Si es que la vida eterna la vamos a pasar al lado del Señor Jesucristo. Los que creemos en Él, los que hemos confiado en Él nuestro destino, los que hemos confiado en Él la eternidad, lo que hemos puesto en sus manos en realidad nuestro destino eterno. Esos vamos a pasar con Él la eternidad. Los otros no, porque para entrar al cielo hay que reconocer nuestro mal, hay que arrepentirnos de nuestro mal, hay que aceptar la gracia de Dios, hay que aceptar la salvación que hay en Cristo. Y una persona que no lo hace no puede ser entonces ni justificada, ni santificada, ni lavada de su mal, limpiada de su mal. Y la Biblia es clara y específica cuando dice que al cielo nada inmundo entra, nada sucio, porque ahí es la presencia de Dios. Así es que, de todas maneras, Cristo nos trajo el rescate concediéndonos vida eterna. Mire los versículos del 19 al 21 para terminar. Dicen así del 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores en Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, por la obediencia de Jesucristo, de ir a llevar a cabo el plan de Dios y muriera en la cruz, fuera a la cruz del Calvario a pagar el precio de nuestra redención y nuestra salvación, eso nos hace justificados delante de Dios, eso nos justifica delante de Dios al creer en Él. Dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjese bien, mas cuando el pecado abundó, se sobreabundó la gracia. En otras palabras, recordemos por Romanos 3:20 que la ley vino a ser dada para que nos diéramos cuenta, para que el judío se diera cuenta que era pecador, solamente. Ahora, la ley nos hace ver en realidad que somos pecadores. El apóstol Pablo mismo dice que él no se hubiera dado cuenta que era codicioso si la ley no dijera no codiciarás. Pero como la ley lo enseña, entonces nos damos cuenta de lo que en realidad somos. Ahora bien, eso es como cuando uno está al espejo. Y cuando usted está al espejo, usted se mira la mancha en la cara, pero no le da el remedio. No le dice cuál es el remedio, simplemente le enseña el mal, pero no el remedio. Así era la ley igualmente, prácticamente. Solo enseñaba el mal, pero no tenía ningún poder para solucionar ese mal. La solución vino después. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que abundase más bien el conocimiento de que somos pecadores. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, el pecado se hace grande, muy grande en el hombre, pero la gracia de Dios se hace mucho mayor. Y para terminar, el 21, para que así como el pecado reinó para muerte otra vez, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Más claro no puede estar, hermano, más claro no nos puede hablar Dios. Es decir, bien claro está todo. Adán nos delegó la debacle de la
raza humana, con su desobediencia, con su un solo pecado de haber comido del fruto prohibido. Eso fue todo. Con eso Él abrió las compuertas del pecado en toda la humanidad, de generación en generación, hasta nuestros días. Pero en Cristo hay rescate. En Cristo nosotros podemos ser salvos. Y es más, Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. Solamente hay uno, se llama Jesucristo. Y es lo que hemos visto en este párrafo. Jesucristo. No ningún santo, Santa Carla, Santa María, Santa Gertrudis, Santa no sé quién, ni San Jerónimo. No hay. Y no hay que buscarle. Que nos hayan engañado a través de los años diciéndonos eso, bueno, ya. Pero la Biblia es específica. Dios es específico y es claro. El mal del hombre es que es pecador, el mal del hombre es que es malvado, el mal del hombre es que ha heredado ese mal de generación en generación desde Adán hasta nuestros días. El remedio del ser humano es que la gracia de Dios está disponible en Cristo Jesús, en quien podemos confiar para salvarnos, para rescatarnos. Se ha enseñado, la Biblia es específica y dice que solamente en Cristo hay redención, porque Él fue el que pagó por eso, para redimirnos. Y redimirnos significa rescatarnos de un estado de esclavitud. ¿Y cuál es el estado de esclavitud? El pecado y la maldad. Y ahí es donde Cristo nos quiere rescatar, para llevarnos a vivir la vida eterna con Él y al lado de Dios Padre. Lo querramos o no, quiera o no aceptarlo el ser humano, sea quien sea, un día, sin Cristo, comparecerá delante del juez justo, delante del Señor Jesucristo, y no tendrá excusas. No habrá ninguna excusa. Y si no está su nombre escrito en el libro de la vida, entonces será condenado, como dice aquí, ¿verdad? Para condenación. La herencia de Adán es para condenación. El legado del Señor Jesucristo es para salvación. Ahora están los dos caminos y uno tiene que escoger. Uno tiene que tomar la decisión. O sigo el camino de la salvación en Cristo o sigo el camino de la condenación en el pecado que me heredó Adán. Yo escojo. Usted escoge. Cada uno conscientemente tiene que escoger. Y al final miraremos qué fue lo que escogimos. En mi persona, yo he decidido el camino de la salvación en Cristo. En mi persona, yo me di cuenta, por la gracia de Dios, que necesitaba salvación. En mi persona, yo me di cuenta, por la gracia de Dios, que era malvado, terriblemente malo, que necesitaba ser perdonado, que necesitaba ser lavado, justificado y santificado para poder entrar al cielo. Y lo hice así. Usted también debe hacerlo. Y no debería perder el tiempo, porque la vida es breve. Y no tenemos la vida comprada, no sabemos el día de mañana. Pero aquí dice, para que así como el pecado reinó para muerte física y espiritual, así también la gracia de Dios en Cristo Jesús reina, dice, para vida eterna mediante Jesucristo. Es mediante Él nada más. No hay nada más, no hay nada extra. Es solamente en la persona de Jesucristo, Señor nuestro. Así es que mi recomendación para usted que todavía probablemente, si es que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, no dude, no se detenga. Hay que hacerlo pronto, hay que decidir. La decisión nuestra es en vida. Después de la muerte, ese es otro asunto, otro engaño que nos han metido. Que después de la muerte con misas y con rezos podemos salir del purgatorio. Ni hay purgatorios, ni se consideran en el cielo los rezos y las misas. Es la decisión en vida que cada quien tomó basado en lo que Dios le ha hecho ver. Y si Dios le ha hecho ver a usted que es necesario que reciba a Cristo como Señor y Salvador para poder entrar al reino de Dios, pues ¿qué está esperando? ¿Por qué no lo hace? Porque recuerde, de Adán recibimos el reino de la muerte, de Cristo recibimos el reino de la vida. Son muerte y vida a la vez allí, puestas delante de nosotros, y usted tiene que escoger. Necesita hacerlo. Y mi recomendación es que escoja la vida, porque es lo que más nos conviene, la vida eterna en Cristo Jesús, la vida eterna en el cielo con Dios. ¿Quiere hacerlo? ¿No sabe cómo? Bueno, yo le ayudo, le voy a ayudar. ¿Qué le parece si hace esta oración simple y sencilla conmigo? Y después de eso, le recomiendo que
visite, que empiece a visitar cuando pueda, cuando se pueda, una buena iglesia. Yo recomiendo iglesias bautistas y fundamentales, ahí, porque ahí le van a enseñar la Biblia. Pero si usted quiere ir al cielo con Dios y vivir la vida eterna con Él, haga esta sencilla oración, creyendo, sin engañar a Dios, porque no lo logramos. Pero creyendo, haga esta sencilla oración y diga así: Señor Jesús, gracias por morir por mí. Reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento y te pido perdón. Y te abro mi corazón para que entres a Él, recibiéndote como mi Señor y Salvador. Te pido vida eterna. Te pido que me lleves al cielo a vivir contigo por la eternidad cuando yo muera. Y en esta tierra, ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea, para tu honra, Dios. Gracias por salvarme, Señor. Amén. Con esa sencilla oración, si usted lo hizo de corazón, creyendo, no dudando, yo considero, por lo que la Biblia dice, que su nombre inmediatamente ha pasado a ser inscrito en el libro de la vida. Y no importa que en esta tierra no nos encontremos jamás, ni nos conozcamos. No importa, pero en el cielo nos vamos a encontrar. Que Dios les bendiga mucho. Los amo en el Señor, iglesia. Y recuerden, el próximo miércoles a las 7 de la noche en vivo nuevamente. Les dejo saber en el transcurso de la semana lo que va a pasar. Tenemos en mente abrir el próximo domingo el templo, pero no sabemos a ciencia cierta. Yo estoy en contacto con ustedes. Les recomiendo estar siempre alertas en nuestra página. Ahí vamos a pasar anuncios, cualquier información. Y de todas maneras, pues recuerden ser cautos, ser precavidos, tenga precaución, use todos los medios disponibles para evitar cualquier contagio. Y la última palabra la tiene Dios. Así es que lo primero que debemos hacer es confiar en Dios y después en lo que nosotros podemos hacer, pero primero es Dios. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una semana de éxito, contentos, saludables, felices y nos vemos pronto, primero Dios.